Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Al finalizar las palabras del señor jefe de gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a hacer como todos los lunes este reporte de cómo ha evolucionado la pandemia en la provincia de Buenos Aires en estos últimos 7 días. La primera diapositiva, Filmín iba a decir, tiene que ver con la cantidad de casos confirmados hasta ayer, 212.736 casos, 162.680 recuperados, 4.126 fallecidos y los casos del día de ayer fueron 2.829 reportados por el CISA. Ustedes verán ahí cómo se configura la proporción según edades. Sigue siendo, por supuesto, la enorme mayoría de los enfermos de coronavirus, estando entre el grupo de entre 20 años a 59, 60 años. Pero, como sucede con esta enfermedad, la mayor mortalidad se produce entre las personas mayores de 60 años, particularmente de 70 para arriba es donde mayor cantidad de tasa de mortalidad tiene, como corresponde este tipo de enfermedades respiratorias virales en forma habitual. Tenemos también que se sigue dando más o menos una proporción de un 52% de los casos, 51 y algo en varones, pero como decíamos la otra vez, si hablamos de mortalidad, en los varones es un 58% contra un 42% de las mujeres. Así que los fallecidos siguen siendo en mayor proporción los varones. Vamos a la placa siguiente porque es interesante, si ustedes van siguiendo estas conferencias, ver cómo lo que dijimos siempre, ¿no? Cómo esta enfermedad se va esparciendo, como si fuera, decimos siempre esa alegoría, como una mancha de aceite. Y vemos aquí la cantidad de casos, como dijimos siempre, en la zona AMBA tiende a homogenizarse, siempre tendiendo como horizonte, donde hay más, o lógicamente mayor concentración de casos. Y así es como vamos viendo, como día a día van creciendo los casos en una forma, en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, en el segundo cordón y en el tercer cordón, con una separación más o menos de lo que va pasando en estos 4 diferentes distritos de aproximadamente entre 15 y 20 días de atraso, digamos, respecto a la zona de mayor concentración de casos. Vemos ahí como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por cada 100.000 habitantes 2.657 casos, el conjunto AMBA, incluida la ciudad, 1.395 sería un promedio, pero ya vemos que el primer cordón tiene 1.600, el segundo cordón 1.400 y el tercer cordón 933. Y como dijimos siempre también, esta enfermedad no se queda quieta ni se va a quedar en el AMBA, sino que va a ir filtrando lentamente hacia el conjunto del territorio provincial. Y fíjense si no es así, comparando el mapa entre junio, julio y agosto en la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo se va pintando la provincia de Buenos Aires y obviamente no pasa esto solamente con la provincia de Buenos Aires, sino con el conjunto país. En el conjunto país ya
Un cuarto de los casos de coronavirus, de los casos totales de coronavirus, ya están sucediendo en el interior, es decir, en lo que es zona no AMBA. Y respecto a la provincia de Buenos Aires, la última conferencia era el 4%, ahora es el 8% de los casos son del interior de la provincia. Esto es, lo decimos siempre, son datos totalmente esperables en cuanto al comportamiento de una enfermedad de este tipo. No son datos que uno hace por ser agorero, es lo que hace la enfermedad. Lo que estamos intentando hacer todo el tiempo es ir frenando la velocidad con que esto se produce, la velocidad con que se va diseminando esa mancha de aceite. Como lo dijimos siempre, ¿para qué? Para no saturar el sistema de salud. ¿Para qué? Para esperar que tengamos una respuesta terapéutica que, como ya se sabe, tiene un horizonte hoy en día certero. Pero vamos viendo que en la zona AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Primer Cordón, empieza a haber un descenso bastante marcado de la velocidad de crecimiento. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires se podría hablar, como ya sus autoridades lo han manifestado, de un cierto amesetamiento, con niveles altos de contagio. No es un amesetamiento ni es un amesetamiento sobre niveles bajos de contagio, altos, pero es una buena señal. Buena señal que también vemos en el conurbano, principalmente en el primer cordón y segundo cordón, siguiendo la misma lógica que les mencionaba recién acerca de cómo se comporta esta enfermedad. Es decir, tenemos una perspectiva que, y esto hay que decirlo remarcado con letra de negrita, bien marcado. Esto es con los niveles de movilidad que tenemos hoy. Esto no implica que si nosotros tenemos esta realidad y ahora decimos, bueno, salimos toda la calle, esto vuelve a dispararse. Esto hay que tenerlo muy presente, con los niveles de movilidad que tenemos hoy, a nivel de transporte público, de la no existencia de eventos masivos, del hecho de que no hay clases, etc. Con este nivel de todo lo que se está haciendo de contención, estamos logrando comenzar a amesetar esta curva, con mucho esfuerzo. Y aquí tenemos la cantidad de casos activos al 19 de agosto de los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen mayor cantidad de casos activos. Y fíjense que en el mapa anterior ustedes veían que ya zonas del interior de la provincia de Buenos Aires se están poniendo de un color intenso. Esto, por ejemplo, pasa en el Partido General Pueyrredón, donde ya tenemos, como ustedes verán ahí, una cantidad de casos activos que van haciéndonos pensar de que en esas ciudades importantes ya se está entrando en la etapa en donde la circulación es comunitaria y es muy difícil de entrar en un proceso de reducción de casos y extinción de foco, como sí hemos visto que se logró hacer en varios municipios de la provincia. Hoy no queda ningún municipio en la provincia que no haya tenido por lo menos un caso. No hay ningún municipio que no haya tenido por lo menos un caso. Y de ahí para arriba, viendo eso que ustedes vieron anteriormente, cómo se está pintando ese mapa. En cuanto a las cifras de mortalidad, las tienen aquí. Nosotros tenemos en el total del AMBA, cada millón de habitantes, 276, pero en el primer cordón es de 348, en el segundo cordón 262 y en el tercer cordón 161. Quiero decirles que esto puede ser, por lo que decíamos anteriormente, de cómo va todo produciéndose con un cierto retraso, pero también esta tasa de mortalidad está muy influenciada porque en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano viven poblaciones que alcanzan una mayor edad promedio que en el resto. Por lo tanto, como esta enfermedad, como decíamos al principio, tiene mayor tasa de mortalidad sobre las personas mayores de 70 años, se produce este fenómeno también en donde la tasa de mortalidad tiende a ser menor en los barrios donde hay poblaciones más jóvenes.
Fíjense la situación en los barrios llamados populares. No llega al 14% la cantidad de casos en esos barrios con respecto a los casos totales de toda el AMBA. Y la cantidad de fallecidos, por lo que decíamos recién, también es menor. Acá es difícil medir tasa de mortalidad porque hay una dispersión de casos populares que el N de cantidad de habitantes no es tan fácil de determinar. Pero la tasa de letalidad está en estos barrios en 1,62 contra 1,92 de los barrios del promedio de la provincia de Buenos Aires y 2,40 de la ciudad autónoma. Y vuelvo a decir, esto por lo mismo que venimos mencionando recién, por las características demográficas de esas poblaciones. Seguimos aumentando la cantidad de camas de terapia intensiva en la provincia. En total, por todo concepto, no solamente la de adultos, sino las pediátricas, etcétera, ya pasamos las 6.012 camas. Y de esas tenemos ocupados la mitad, 50%. Pero cuando vamos a las camas de adultos y del AMBA, que son las que más mirábamos por la densidad poblacional y la posibilidad de que allí se produjera un colapso o una saturación, ya estamos en 2.993 camas de terapia intensiva adultas, de adultos, en la provincia de Buenos Aires, con una ocupación que está bajando, 62,85%. Y fíjense cómo va este indicador que nosotros pusimos como uno de los centrales porque consideramos que realmente es el indicador que nos está hablando de cómo impacta la cantidad total de contagios sobre el sistema sanitario. Fíjense ustedes que la progresión está bastante amesetada. Fíjense ustedes que desde la última semana, desde el 14 al 21, aumentaron de 2.944 a 2.981 camas, pero no a expensas de enfermos de COVID. Fíjense que COVID teníamos la semana pasada ocupadas camas 1.087 por COVID y esta semana 1.080. Este es un buen dato. Y entonces es un dato que en cierta manera nos habla que hay una coherencia entre lo que está pasando con ese amesetamiento y lo que está pasando con la utilización del sistema. Pero también estamos observando una disminución de los tiempos de internación en terapia intensiva. Es decir, hay una serie de variables para que se dé este aumento muy relativo, muy pequeño de camas que nos da en cierta manera un signo positivo de lo que viene pasando. En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, ustedes verán cómo va bajando el porcentaje, siempre lo mostramos la vez anterior, de contagios del personal de salud. No obstante eso, la semana pasada teníamos 50 y esta semana tenemos 55 fallecidos, trabajadores y trabajadoras de la salud. Vuelvo a repetir, hay muchos que dicen que cuando lo comparamos con cifras internacionales es muy positivo lo que ha pasado en la Argentina en cuanto a que es muy inferior la mortalidad en el sector de los trabajadores. Pero vuelvo a decir, todos y cada uno de ellos nos pesan como si fueran cientos y cientos, cada uno que perdemos. Y a ellos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento permanente, como así también a cada uno de los fallecidos por el COVID, de toda la población, nuestras condolencias y nuestro acompañamiento. Hemos aumentado esta semana 3 laboratorios más de procesamiento de muestras. Estamos a 9.100 por día, con picos de 10.000, Nico, 10.700, de casi 11.000 por día. Fíjense cómo ha ido aumentando desde mayo a ahora la cantidad de diagnósticos de PCR. 1.889 en mayo, 9.100 promedio semanales esta semana. La distribución de equipos e insumos, volvemos a repetirlo, tenemos todo lo necesario para que todos los trabajadores de la salud y todos los trabajadores esenciales,
policía, servicio penitenciario, en fin, todos tengan todo y absolutamente todo lo que necesitan. Llevamos más de 66, casi 67 millones de guantes repartidos en esta pandemia, más de 12 millones de barbijos quirúrgicos, medio millón de barbijos N95, 640.000 máscaras y gafas, 614 monitores, 1.007 bombas de infusión, 1.117 respiradores. Todo esto se ha volcado en este tiempo para poder hacer esa ampliación de camas que hemos manifestado varias veces. No más considerando las públicas, hemos pasado de 883 a 2.000, solo de las públicas, y 4.000 y un poquito más de 4.000 si consideramos públicas y privadas. Los centros de telemedicina. Tenemos centros de CETEC centrales regionales, 7. Realizan 2.500 llamadas de control por día. Los CETEC universitarios, 13. Realizan 4.500 llamadas por día. Y el conjunto de CETEC municipales, 135. Realizan 102.550 llamadas por día. En total, este sistema que ya está articulado y coordinado produce 109.550 llamadas diarias de control a pacientes, a personas que están aisladas y que no han ido a un centro de aislamiento, pero que son controladas en sus domicilios. Por último, hacer alguna referencia final a la donación de plasma. Seguimos aumentando la cantidad de donantes, fíjense ustedes, estamos llegando a 718 donantes de plasma. Quiero decirles que la FDA, que es la agencia reguladora de salud de los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de validar el uso del plasma para los tratamientos COVID. En la provincia de Buenos Aires lo validamos hace 3 meses y quiero recordar nuevamente a Nora Echenique, que falleció recientemente, que era la titular del Instituto de Hemoterapia. Y finalmente, bueno, 1.810 pacientes ya llevamos transfundidos. Y vuelvo a repetir, esto es salvar vidas, mejorar evolución de enfermos, pero también mejorar la gestión de la cama de terapia intensiva. Cada paciente que recibe plasma es un paciente que evoluciona, de evolucionar en forma positiva, como estamos viendo en gran cantidad de casos, no entra a la terapia o sale antes de la terapia, con lo cual nos ayuda y nos está ayudando muchísimo a la gestión de camas de terapia intensiva. Y finalmente, bueno, contamos con 210 centros extrahospitalarios, también están en una base de datos centralizada, monitoreada, 16.213 camas en 44 municipios. Quiero decirle respecto a esto y volver a insistir en un dato finalmente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos un sistema de monitoreo de la gestión de camas del sector público, todas, y el 80% de las camas del sector privado. Pero no es que nos entregan una información cada tanto de cómo está su situación de camas. Es un sistema informático que se recarga 3 veces por día, es decir, funciona casi en tiempo real. Es el único en el país, sector público y privado, en donde el Estado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tiene casi en tiempo real la información de cada paciente que se está yendo y cada paciente que está ingresando al sistema. Esto ha sido también otro esfuerzo extraordinario y además nos deja la posibilidad de seguir trabajando a futuro, ya cuando no haya pandemia, esperemos que pronto, y así va a ser, sigamos trabajando de una modalidad absolutamente diferente a la que se hacía hasta ahora en términos de cohesión, de coordinación y de articulación de nuestro sistema sanitario. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como siempre, como hacemos todos los lunes o por lo menos el primer día hábil de la semana, también más allá del completo panorama sanitario y epidemiológico que acaba de realizar el doctor Goyán, también vamos a comentar cuáles son las novedades respecto de las actividades que están incluidas en nuestro sistema de fases y la ubicación, los cambios por lo menos vamos a nombrar
de los distritos en ese marco, en el marco de nuestro sistema de fases con el que venimos funcionando desde el 10 de junio, ya más de un mes, casi un mes y medio. Antes de eso quería reforzar una cuestión respecto de lo que acaba de decir el ministro Goyán de nuestro sistema de monitoreo permanente de las camas públicas y privadas, con una aclaración. Es un sistema que ha sido desarrollado íntegramente por funcionarios, por trabajadores y trabajadoras del gobierno de la provincia. No lo desarrolló ninguna consultora, ninguna empresa privada. Han sido los propios trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. Acá nos acompaña la subsecretaria de Gobierno Digital, Sandra D'Agostino, que ha estado al frente de ese y de tantos otros proyectos vinculados con Gobierno Digital en el marco de la pandemia. Así que para nosotros además es un orgullo y le agradecemos obviamente a todos nuestros funcionarios y a nuestros trabajadores y trabajadoras. Respecto respecto de la actualización de la cantidad de distritos en el sistema de fases y en consonancia con lo que recién mostraba el doctor Goyán cuando se refería a que esta enfermedad tiene una particularidad que se va desplazando, desparramando como una mancha de aceite por todo el territorio. Por primera vez esta semana tenemos más municipios del interior, más distritos del interior en fase 4 que en fase 5, como era hasta ahora. Como ustedes verán ahí yo voy a decir la Filmina, porque también soy de esa época que había Filmina todavía. Como ustedes verán ahí en la Filmina, tenemos 39 municipios, 39 distritos de la provincia en fase 3, que básicamente son los de la región del AMBA, más algunos puntualmente que están en el interior y que han tenido unos focos importantes, que hemos decidido pasarlo a fase 3 preventivamente. Tenemos 53 municipios en fase 4 y ahora digo solamente porque empezamos cuando el sistema de fases con más de 60 municipios en fase 5, que es la fase que permite una mayor cantidad de actividades, no solo económicas y productivas, sino también lúdicas, recreativas, deportivas. Ahora solamente tenemos 43 municipios. Lo que estamos diciendo, tanto con la información que mostró el doctor Goyán como con esta realidad, es que si bien se ha estabilizado relativamente la cantidad de casos, la ocupación de camas, distintos indicadores que estamos monitoreando permanentemente en la zona del AMBA, está avanzando mucho más fuertemente en el interior y por eso queremos dar una señal de alarma, de alerta respecto de los comportamientos sociales, sobre todo que están ocurriendo en el interior de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque como hacemos todos los fines de semana, estuvimos hablando con varios de los intendentes que han sufrido una mejora o una desmejora, un descenso en el sistema de fases, sobre todo con aquellos que han tenido alguna situación compleja en términos de algún brote, y el común denominador por el cual se produjo el brote, se expandió la enfermedad en el distrito es o que hubo un asado medio multitudinario o que hubo una fiesta clandestina, como también en el fin de semana se encontró aquí en La Plata una fiesta con 60 personas. Varias de esas cuestiones nos repiten los intendentes, que el foco se concentra en esos lugares, en lugares que no se deberían habilitar, actividades que no deberían tener lugar porque no están permitidas, por lo menos de un modo tan masivo. Una aglomeración de 50 personas es peligrosísima, obviamente en esta situación, mucho más cuando es en algún lugar cerrado, con la gente escuchando música, gritando, todo lo que sabemos, o hablando en voz alta, eso genera una mayor posibilidad de contagio. Así que queríamos hacer esa alarma, esa alerta respecto de los distritos del interior, porque es el denominador común, como decía recién, de todos estos focos que estamos viendo. Respecto a los cambios de fase, hay varios distritos que pasaron de fase 5 a fase 4, es decir, que descendieron de fase justamente por algún brote particular. Los voy a mencionar: 25 de Mayo, Balcarce, General Viamonte, Junín, La Costa, Las Flores, Mar Chiquita, Tandil y Villa Gesell. Y después hay solamente 3
que como se ha controlado el foco, bueno, son distritos que, bueno, en un caso no tuvo ningún contagio la semana pasada y en los otros 2 casos solamente un nuevo caso positivo, que son Coronel Dorrego, Navarro y Suipacha, que son los únicos que han ascendido, digamos, de fase 4 a fase 5. Seguimos monitoreando todos esos distritos, pero la realidad es esta, lejos de estar esto controlado y concentrado en el AMBA, lo que viene sucediendo es que se está expandiendo bastante rápidamente hacia los distritos del interior de la provincia, por eso estamos reclamando máxima seguridad, máxima alerta, máxima responsabilidad respecto de las actividades que están permitidas y de las que no están permitidas, de acuerdo a cada una de las fases. Después, el otro punto al que me quería referir antes de dar paso a las preguntas son las nuevas actividades que se permiten a partir del día de hoy, que como todos ustedes sabrán, el día viernes, si mal no recuerdo, a través de resolución 2093 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se anunció que a partir del día de hoy, se permiten en la provincia fases 3, fase 4 y fase 5, y en consonancia con lo dictado por la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, se permiten los deportes individuales, bajo determinadas condiciones, que eso es lo que a nosotros nos permite asegurar que la posibilidad de contagio en el marco del desempeño de las actividades deportivas sea muy reducida. Son 5 condiciones que hemos establecido, más allá de las cuestiones más generales que tiene el protocolo y más específicas para cada una de las actividades. Son 5 condiciones que a nosotros nos aseguran que la actividad va a ser controlada, y quiero hacer una aclaración. Nosotros hemos, como nos ha pedido el gobernador desde el primer momento, todas las aperturas, todas las flexibilizaciones de actividades tienen un foco particular. El foco particular es que permitan a aquellas personas que estaban hasta ahora o en su momento impedidas de generar un ingreso propio, una actividad económica propia, le den una salida económica en ese sentido. Por eso el foco de nuestros permisos vinculados a las actividades deportivas están justamente en permitir que los clubes y que los entrenadores, los profesores puedan generar a partir de la actividad deportiva un ingreso. Voy a hacer un ejemplo muy simple y muy sencillo para que se entienda. Estamos permitiendo que una persona que quiere jugar al tenis vaya a un club de tenis y juegue al tenis o tome clases, entrenamiento de tenis con un profesor y genere un ingreso además para ese profesor y para ese club. No estamos permitiendo que 2 amigos que están aburridos el fin de semana vayan a jugar al tenis. Este es el criterio, ¿sí? Yo también, yo juego al fútbol, yo juego a la pelota paleta desde marzo que no hago deporte y no me gusta, preferiría estar con mis amigos jugando al fútbol, con mis amigos jugando a la pelota paleta. La verdad que no se puede, estamos en el medio de una pandemia. Lo que sí estamos habilitando es que aquellos que viven, que generan un ingreso a partir del deporte, puedan tener la posibilidad de por lo menos tener un ingreso propio y desarrollar su actividad, repito, bajo algunas condiciones particulares. Esas condiciones están habilitados solamente de lunes a viernes, el objetivo en ese caso es evitar las aglomeraciones de gente en los clubes, en los polideportivos, en los fines de semana, solo actividades al aire libre, no actividades bajo espacios cerrados, porque obviamente, como todos sabemos ya a esta altura, son hartamente contagiosas. Después, las actividades de modo amateur, como dije antes, solamente con entrenadores o con profesores, a los que además se les genera un ingreso de carácter económico. En el caso del deporte federado, esas sí son las actividades que no necesariamente tienen que estar guiadas, digamos así, por un profesor o un entrenador. Esto también ha sido una normativa que ha habilitado el Gobierno Nacional. Y de nuevo, todas las actividades deportivas dentro de los clubes, dentro de los polideportivos, no en la calle, no en el parque, no en la plaza. Tenemos que restringir lo más posible la circulación porque, como decía el doctor Goyán, nosotros hemos podido, con muchísimo esfuerzo, como ustedes han visto, todas las cosas que se vienen haciendo desde la provincia de Buenos Aires, hemos podido estabilizar la ocupación de las camas, bueno, más la cantidad de casos, con un determinado nivel de circulación. Si desbordamos ese nivel de circulación, obviamente va a haber más contagios y, como siempre lo decimos, mayor circulación, mayor cantidad de contagios, mayores demandas sobre el sistema sanitario provincial y, lamentablemente, más fallecimientos de gente. Es una progresión matemática y estadística
que la verdad, lamentablemente, no la podemos evitar. Funciona así esta enfermedad. Y después la otra actividad bueno, los deportes, no sé si estaba cargado, lo repaso rápidamente: atletismo en todas sus modalidades, tenis y pádel siempre 1 contra 1, digamos, single, natación en aguas abiertas, no en piletas, canotaje, yachting, remo, golf, skate en clubes con turno, preparación física individual con un entrenador personal, deportes ecuestres, por ahora solamente entrenamientos y prácticas solamente, ciclismo en circuitos cerrados, escuelas de patín carrera y patín artístico solamente en espacios abiertos, como decíamos, surf solamente modalidad escuelas de surf, pesca deportiva, tiro deportivo, bádminton y tenis de mesa en espacios abiertos. Esos son los deportes que están permitidos. Y para terminar, también en fase 5 y con el mismo objetivo que comentaba antes, para generar, fase 5 son los distritos que tienen menor cantidad de casos, de acuerdo a nuestro parámetro, menos de 10 nuevos casos cada 100.000 personas durante 2 semanas. En esos distritos estamos habilitando talleres culturales y talleres artísticos de pequeña escala. Hemos presentado en el día de hoy un protocolo muy completo y muy detallado con todas las recomendaciones de distanciamiento, de higiene en los espacios en que se dictan esos talleres culturales. Repito, de muy pequeña escala y solamente para fase 5. Así que esas son básicamente las novedades que tienen que ver con las actividades nuevas que se están permitiendo en el marco del sistema de fases y la ubicación de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires en el marco de ese sistema de fases. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de Gabinete de Ministros. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Hernán Martí, soy del diario Hoy de La Plata y diario La Capital de Mar del Plata. ¿Cómo están? Tengo 2 preguntas, una para usted, ministro. En principio, usted habló muy bien del sistema de gestión de camas y de la actualización de los datos que este sistema tiene. Yo quería preguntarle qué pasa con el sistema de carga de datos con las muertes, ¿sí? que tiene un atraso y cómo varía ese atraso en las muertes, en los números que conocemos todos los días. Eso en principio. Y después para usted, Bianco, tengo una pregunta, que es, teniendo en cuenta lo que dijo el presidente ayer, de que a la Argentina le va mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri, quería saber si eso también se puede trasladar al gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, existe una fantasía, que no sé por qué aparecen, pero aparecen este tipo de fantasías, de que en el mundo los sistemas de registros se muere una persona y lo cargan inmediatamente. No existe en el mundo. No existe en el mundo, sáquense eso de la cabeza, por favor, no existe en el mundo. Alguna mente febril puede especular con estas cosas, no existe en el mundo. Miren, la página del COVID de la Comunidad de Madrid es una muy buena página, léanla, es muy buena, ustedes la abren y tiene una información muy bien distribuida, visualmente bien hecha de cómo es la evolución y cómo ha sido la evolución del COVID. Ahora, si ustedes la siguen un poquito, van a ver que día por día van cargando la cantidad de casos y hasta 10 días después corrigen la cifra del día que cargaron. Es decir, la cifra que cargan hoy no es la misma de mañana, pasado. Hasta 10 días posteriores están corrigiendo la cifra. Y van a observar otra cosa maravillosa. Ustedes van a ver que hay 5 días de números altos y 2 días de números bajos, 5 días de números altos, 2 días de números bajos, sábado y domingo. Pero pueden agarrar cualquier página en el mundo. Hay miles y miles de efectores de salud en la República Argentina que cargan en el CISA. El CISA está reconocido como uno de los mejores sistemas de registro y lo hemos perfeccionado ahora muchísimo. ¿Por qué? Porque empezó a cargar en forma importante la información del sector privado, que antes no lo hacía.
Ese es otro, si se quiere, logro de esta pandemia, del cual después pretendemos que no retroceder. Pero el sistema es muy bueno. Pero ustedes imaginen que en un momento de pandemia hay un sector administrativo, hay un sector que presta servicios en los centros de salud, que están abocados a atender los pacientes. Hay una indicación de que vaya la menor cantidad de gente posible. Hay gente que por ahí se enferma, el administrativo que tiene que cargar. No es que no se carga, todo se carga. Quédense tranquilos que todo se carga. Hay un error al decir que se están comunicando los fallecidos del día. Es el reporte del día de los fallecimientos que se vienen produciendo. Ahora a veces se cargan porque un centro hospitalario, sanatorial, una clínica, se confecciona el certificado de defunción, se dejan en un área administrativa y ese administrativo lo carga. Si ese día ese administrativo, por una cuestión de no juntar mucha gente, por una cuestión de que se enfermó, etcétera, no lo cargó, quedó allí, el dato se carga postdatado, 1, 2, 3, 4 días. Quédense tranquilos que el día que se produzca el último fallecimiento por COVID real, durante unos días van a seguir llegando los atrasos estos y se va a computar el total de todos los pacientes que se puedan haber registrado que murieron por COVID. Vuelvo a repetir, es una fantasía que se carga en el mundo, no pasa eso, por esto que le estoy diciendo, hay una cuestión operativa que hace que así sea. Sáquense de la cabeza cualquier tipo de manipulación. Vuelvo a repetir, el CISA está reconocido como uno de los mejores sistemas de registro sanitario que hay en Latinoamérica, por lo menos. Sí, a ver, respecto a la segunda pregunta, lo que quiero decir es lo siguiente, a pesar de la diferencia obvia entre un periodo, digamos, en un periodo sin pandemia y un periodo con pandemia, que es un periodo extraordinario, digamos, en el sentido de que está fuera de lo común, lo que nos ha pasado en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años, periodo 2016-2019, ha sido también un desastre en todo sentido. Por eso nosotros arrancamos la gestión, no solo renovando todas las emergencias que ya se arrastraban en la provincia de Buenos Aires, sino sumando algunas emergencias particulares, entre ellas, antes de que llegue la pandemia, la emergencia en materia sanitaria. Lo que quiero decir es que en los últimos 4 años la provincia de Buenos Aires, como lo ha manifestado múltiples veces, inclusive en su discurso de asunción nuestro gobernador, fue tierra arrasada. A nosotros nos cuesta todavía, y ahora teniendo los números de primera mano, los distintos números indicadores de gestión de la provincia de los últimos años, encontrar algún área en donde se haya observado alguna mejora sustantiva en las condiciones de vida, en la gestión de la provincia de Buenos Aires. Eso es una realidad, lo hemos dicho, no es nada nuevo, no estoy chicaneando a nadie. Lo hemos dicho desde la campaña hasta el momento de asunción, hasta en cada uno de los reportes que yo he hecho personalmente en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Monitoreo de las emergencias de la provincia de Buenos Aires. Veníamos con una crisis muy fuerte, sobre todo en los últimos 2 años, 2008-2019, en la provincia, que obviamente se ha complejizado muchísimo en el marco de una pandemia. Ya lo hemos dicho, la provincia de Buenos Aires está en crisis sanitaria, económica y social. No podría ser de otra forma. El mundo está transcurriendo una crisis sanitaria, económica y social. Ahora, el mundo venía de otro lugar, de otras características, de otro desempeño, de otro proceso. La provincia de Buenos Aires venía pésimo, la verdad. En materia sanitaria, todo lo que hemos hecho no tiene que ver solamente con una necesidad y urgencia vinculada con la pandemia. Era una necesidad y urgencia antes de la pandemia. Poner en funcionamiento un sistema, ¿sí? Porque la verdad que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no funcionaba como un sistema, eran unidades autónomas absolutamente desvinculadas, con tremendos problemas de cruce de la información, de coordinación, con problemas de
de infraestructura, veníamos con una situación productiva muy dura, con una mortandad de pymes, con alto nivel de desempleo, con alto nivel de pobreza. Obviamente todo eso se ha complejizado y se ha complicado muchísimo en el marco de la pandemia, porque por definición, si el único remedio que hoy existe realmente y está comprobado que morigera la cantidad de casos, morigera la cantidad de contagios, es el aislamiento o el distanciamiento social preventivo y obligatorio, eso ha implicado que se haya avanzado en un esquema en donde algunas actividades no eran permitidas y obviamente eso genera un problema económico. Sabemos que es así y hemos establecido múltiples medidas, no solo desde el Gobierno Nacional aplicándolas en la provincia de Buenos Aires, sino medidas propias de carácter crediticio, de fomento productivo, de toda índole, para poder sostener económica y socialmente, entrega de alimentos, refuerzo del servicio alimentario escolar. Muchísimas medidas que las hemos presentado oportunamente, que tenían justamente como objetivo morigerar el impacto económico y social de la pandemia. Pero sí, es así, veníamos muy mal en la provincia de Buenos Aires, en todos los indicadores, en todas las áreas. La pandemia ha complejizado la situación. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo Ferrari. Para la Red 92 resulta pertinente e interesante, Bianco, la aclaración que usted hizo con respecto a los deportes, a raíz de que, en algunas ciudades y municipios, tales como por ejemplo Tandil, en donde la gente habitualmente sale a trotar o a caminar por el lago, o acá en La Plata hay un circuito de ciclismo al aire libre, de repente puede pasar, o ya viene pasando, de que pueden salir a hacer diferentes actividades físicas que no están dentro de lo que ustedes explicaron en el transcurso del fin de semana y que usted aclaró. Quería preguntarle en consecuencia a esto, si han evaluado, pensado, charlado entre ustedes la posibilidad de utilizar eventualmente a la justicia a partir de una intimación con aquellos jefes comunales que no respeten o que no puedan hacer cumplir de repente esta necesidad que tiene la gente de salir a correr, a trotar o a hacer actividades como el runner. El runner no está permitido, eso está claro, ¿verdad? Sí, las condiciones en las que estamos permitiendo los deportes individuales son las que figuran en la resolución 2093 y las que acabo de decir. Mira, nosotros no estamos queriendo judicializar el comportamiento social. La verdad que no, y no creemos que es una salida y que es imposible controlarlo en esos términos. Lo que estamos apelando es a la responsabilidad, en primer lugar, de los funcionarios con responsabilidades ejecutivas en todos los niveles, obviamente nosotros, también los intendentes, también los secretarios de salud, también los secretarios de seguridad, todos los funcionarios con responsabilidades ejecutivas de la provincia y de los municipios para que efectivamente hagan un control, hagan un monitoreo de qué cosa está permitida, qué cosa no está permitida, pero en segundo lugar, sobre todo estamos apelando a la población, a que entienda que no es un capricho, no es que nosotros disfrutamos de que la gente se quede adentro el fin de semana. A mí, la verdad, me encantaría que toda la gente sea feliz y pueda desarrollar la actividad, el deporte, o se junte con sus amigos a comer asado, a lo que sea. La verdad que estamos en una situación en la que eso no se puede hacer porque implica una probabilidad de contagio muy grande, sobre todo en zonas que tienen transmisión comunitaria como la zona del AMBA. Pero es eso, estamos apelando a la responsabilidad de todos, en primer lugar nuestra, de los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades de carácter ejecutivo, y también de la sociedad en su conjunto. Al que quiere salir a correr el fin de semana le digo que espere un poco más. De la misma forma que muchos de nosotros estamos evitando hacer deportes, evitando ver a nuestras familias desde hace meses. Que todos nosotros no podemos ver a nuestras familias, a nuestros amigos, no podemos hacer los deportes que no nos gustan, no podemos juntarnos con nuestros amigos, etcétera. Le estoy pidiendo eso, nada más que eso, nada más y nada menos que eso a la población. Yo entiendo y todos estamos muy cansados, muy hastiados de esta situación, es el único remedio que tenemos para aminorar la cantidad de contagios y aminorar las muertes. Que es en última instancia lo que nosotros estamos cuidando, la vida de las personas. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Acá. Juan Macioli, de Radio Rivadavia, para cualquiera de los tres, Goyan, Kreplak, Bianco. El tema de los parámetros que estaban hablando recién, casos, cantidad de camas, curva de contagio, etcétera.
digamos, da una posibilidad de decir más o menos que para la zona del AMBA, digamos, se va a mantener la misma, digamos, situación que se está manteniendo hasta ahora, es decir, mantener la fase 3 y no va a haber otras actividades que se habiliten? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, se ha hablado en esta semana mucho del tema de hisopados sí, hisopados no, digamos, dentro de las vacaciones, dentro de la temporada. ¿Hay algún avance, digamos, en cuanto a los protocolos de temporada de verano? Sí, respecto de la fase 3, como todos ustedes saben, esta semana, hasta el fin de semana próximo, hay un decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional que establece qué distritos están en aislamiento social preventivo y obligatorio, qué provincias y qué distritos, ¿no? Y cuáles están en distanciamiento social preventivo y obligatorio. Durante esta semana, seguramente, como sucede cada 15 días o cada 21 días, eventualmente en los últimos meses, nosotros vamos a estar manteniendo reuniones técnicas y políticas, obviamente, al más alto nivel, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional para definir cómo sigue la cosa a partir del lunes próximo. Eso es un trabajo que nos estamos dando a partir de la revisión de los indicadores, así que eso es una definición que se va a tomar durante esta semana. Nosotros estamos cómodos hoy con esta situación, con la fase 3 en el AMBA, porque efectivamente son las zonas en donde, más allá de estas buenas noticias que tenemos, o relativamente buenas noticias que tenemos, de la estabilización de la ocupación de las camas, de la estabilización o de la relativa estabilización del número de casos, es una estabilización que se hace en un número alto, digamos, o sea que seguimos estando preocupados por esa situación, así que nosotros por ahora y hasta el fin de semana próximo vamos a mantener esta situación. La otra pregunta la va a contestar el viceministro Krepler. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Tengamos en cuenta que si bien tenemos un 63% aproximadamente de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA, esto se ve con un incremento de cerca del 130% de la cantidad de camas de terapia intensiva del sector público de nuestra provincia. Es decir, estamos viendo que tenemos todavía capacidad para resistir más cantidad de casos, pero que estamos trabajando muy por encima de lo que era el 100% de ocupación habitualmente en años anteriores. Me refiero a nuestro equipo de salud. Están trabajando con más cantidad de pacientes, de camas. Esto lo venimos marcando, lo ha marcado el gobernador en las últimas semanas y lo marcamos todos. Es una situación mundial, por supuesto, en todo el mundo está sucediendo lo mismo, sobrecarga de trabajo en el equipo de salud, y nosotros lo vemos acá. Entonces, si bien estamos en una situación estable en cantidad de casos, en cantidad de atención, de camas de terapia intensiva, es una estabilidad muy alta, con una gran tensión sobre nuestro sistema de salud y un número significativo de fallecidos. Así que la consideración sanitaria es que es necesario bajar la cantidad de casos antes de pensar en abrir más circulación por la regla que el jefe de gabinete plantea habitualmente: más circulación, más casos. Entonces hay que primero reducir esa capacidad de contagio. Respecto de la posibilidad de hacer PCR, me parece que es muy interesante llamar a una reflexión y el uso de un criterio racional en el uso de los métodos diagnósticos. Es cierto que a todos nos gustaría que existan tecnologías que resuelvan las necesidades, pero no siempre existen. Por ejemplo, se ha visto en alguna provincia del país que en controles en la ruta piden serología, búsqueda de anticuerpos, y aquellos que le da positivo les impiden circular. Esto ha sido público y notorio, ha estado bastante comunicado en los medios, y esto es irracional porque encontrar anticuerpos podría ser una persona que se ha curado ya. Entonces, la búsqueda de anticuerpos para encontrar una persona con enfermedad activa carece de racionalidad. Otro punto significativo es el de las PCR, que es una técnica de biología molecular muy compleja. Ustedes verán que hemos llegado a hacer 9.100 casos por día en promedio, y esto es un esfuerzo impresionante. Hemos hecho un poquito más de 500.000 PCRs en lo que va de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Esto es un trabajo de gran volumen e incluso comparable con las principales potencias a nivel mundial. Ahora, la movilización de personas en una temporada puede ser que estemos hablando de 200.000, 300.000 en un fin de semana. Y un laboratorio trabajando al máximo podría estar haciendo entre 100
y 500, un gran laboratorio con mucha experiencia para poder hacer PCRs. Por lo tanto, hay un problema de escala que es incomprensible. Pero por otro lugar, tampoco garantiza nada tener una PCR, porque una persona que tiene una PCR negativa bien podría ser un falso negativo. Como ustedes saben, nosotros hacemos la PCR a las personas que entran en lo que llamamos definición de caso sospechoso, los que tienen síntomas. En esos casos la sensibilidad del estudio es buena. Si uno le hace una PCR a cualquier persona, hay altas probabilidades de que le dé negativa aún siendo positiva. Por lo tanto, tampoco tendría sentido, aún en el caso de que se pudiera realizar este método. Por lo tanto, lo más importante es seguir con las medidas de cuidado epidemiológico. Esto es lo que se ve en Argentina, lo que se ve en todos los países del mundo, que está demostrando que es lo que más funciona. La responsabilidad, el cuidado, el aislamiento de los contactos estrechos, eso es lo que tenemos para ofrecer. Lo mejor que podemos hacer y esperar que los tratamientos que estamos utilizando, yo también quiero destacar y celebrar la aprobación de Estados Unidos del plasma, que viene a acompañar una actitud pionera de la provincia de Buenos Aires a nivel mundial, el plasma y probablemente la llegada de una vacuna que nos podrá ayudar a cambiar un poco el panorama. Pero mientras tanto, esto es lo que hay, no es la situación idílica, pero es una situación que hemos logrado manejar para llegar hasta este momento. Sí, antes de finalizar, una última reflexión a colación de la pregunta que habían realizado anteriormente y que tiene que ver con todos los esfuerzos que estamos haciendo, obviamente que está haciendo el Estado Nacional y que estamos haciendo desde el Estado Provincial para poder controlar esta pandemia perdón, que nos ha tocado. Y respecto a esa pregunta de si si nos va mejor o peor con el coronavirus que con la anterior gestión, yo quiero recordar o quiero repasar muchos análisis que se han hecho respecto de cuál es el impacto del neoliberalismo sobre el sistema sanitario. Y recuerdo además que en aquella famosa reunión que cuando el gobernador era todavía diputado recibió a los técnicos del FMI y tenía sobre la mesa justamente un libro que hablaba de eso, de cuál era el impacto de las políticas neoliberales de ajuste, fundamentalmente en general, pero del sistema público de salud en particular sobre la salud de las personas. Lo que quiero decir es que cuando uno compara esos impactos de mediano y de largo plazo de los ajustes en el sistema sanitario, como pasó en la Argentina en los últimos 4 años y como pasó en la provincia de Buenos Aires tremendamente en los últimos 4 años, lo que uno observa es que el neoliberalismo es peor que el coronavirus. De eso no hay ninguna duda. Yo creo que a eso se refirió el presidente de la Nación. El neoliberalismo es muchísimo peor que el coronavirus en términos de muertes. Muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.